que a la caída del Sacro Imperio Romano nace o se forma un nuevo orden mundial. Aquellas sociedades universalistas van a dar paso a otro nuevo orden, ¿verdad? Y esas sociedades universalistas fueron acompañadas por mucho tiempo por otro tipo de sociedades, las aislacionistas, ¿verdad? Las universalistas de tipo Roma, que impusieron pues muchas de sus leyes, costumbres en otros lados, aunque respetaban algunas otras, ¿verdad? Y las aislacionistas, pues, que no les interesaba relacionarse con otras sociedades, ¿verdad? Simplemente vivían casi hacia lo interno, ¿verdad? China, Japón, Corea, entonces esos reinados van tan cerrados, ¿verdad? En esas sociedades, obviamente, no desarrollarse el derecho internacional privado tal como lo conocemos. Tiene que surgir pues este nuevo orden mundial para dar paso a esta nueva rama del derecho como la conocemos hoy. Porque como ustedes ven, todavía hay discusión, ¿verdad? Que cuando nace, desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Cuando hay dos grupos diferentes y se unen, pero nosotros vamos a ver pues desde este punto de vista. A raíz de la caída del Sacro Imperio Romano y el nuevo orden mundial, en la cual surgen a la vida nuevas unidades económico-políticas. Se denominan estados, ducados, monarquías, nados, señoríos, que con el tiempo puede llegar a tener su propio sistema jurídico, sus propias unidades de peso, sus propias monedas, sus propias costumbres. Y muchas veces coexistían con una general. Pasó en Francia, en Italia. Y en Italia pues se vio esta situación, ¿verdad? La existencia de dos sistemas jurídicos simultáneamente, uno local, estatutos, y uno a nivel de todo el territorio italiano, que se le llamó la ley. El problema era cuándo se aplicaba la ley y cuándo los estatutos. Ese es un problema muy complicado, ¿no? Ustedes. De ahí pues, porque en la Edad Media, entonces empezó a surgir una corriente, la personalidad de absoluta del derecho. ¿Qué quiere decir? Que cada persona, ¿verdad?, se echaba su sistema jurídico a cuestas y caminaba el mundo, ¿verdad? Su sistema jurídico, y exigía que en relación a él se le aplicara su ley. Obviamente esta situación colapsó, porque es imposible pues que cada quien ande con su sistema jurídico por el mundo, absolutamente, ¿verdad? Y exija que se le aplique como un derecho, ¿no? Se puede. En un momento determinado que ya es imposible hacerlo. Entonces, como respuesta, se pasa al otro extremo, la territorialidad absoluta del derecho. Eso fue en la Edad Media, ¿verdad? En los inicios de la Edad Media. Bueno, es imposible vivir con el sistema jurídico de cada uno en todos lados. Entonces, la solución es, yo, como ciudadano, voy a aplicar mi sistema jurídico a todo el que se encuentre en mi territorio. Punto. La otra cara de la moneda, ¿verdad? Topó con lo mismo, ¿verdad? Imposibilidad. Había que darle solución a esto.
¿Cómo se soluciona ese problema? La sociedad seguía avanzando, pues, con nuevas necesidades, nuevas posibilidades. Entonces dijeron, bueno, surgieron los estudiosos, ¿verdad? Los glosadores. Los glosadores tomaron, pues, las normas romanas, ¿verdad? El sistema jurídico romano, el corpus juris, ¿verdad? Romano, e empezaron a analizarlo, a estudiarlo. El corpus juris romano, el corpus juris civili, ¿verdad? Frente al corpus juris canonici, ¿verdad? Que era el derecho canónico. Ese, pues, continuaba inconmutable, como pertenecía a la iglesia, ¿verdad? Pero el corpus juris civili, sí. Entonces comenzaron a analizar, ¿verdad? Empezaron a analizar ese cuerpo de leyes del derecho romano y empezaron a hacer anotaciones, empezaron a hacer llamadas, glosas, como le llaman, glosaron el derecho romano con anotaciones al margen, entre líneas, llamadas, ¿verdad? Observaciones. O sea, lo analizaron bien, ¿verdad? Y dejaron sus apuntes. Posterior a ello vinieron los postglosadores. Los postglosadores ya no analizaron directamente el derecho romano, sino se dedicaron más a las glosas escritas en el derecho romano. Por eso le llaman los postglosadores. Imagínense, había una necesidad de que el mundo encontrara respuesta a esta situación. Tenía que seguir desarrollándose, ¿verdad? Uno de los más famosos postglosadores, Bartolo de Sassoferrato, de la escuela italiana. El aporte principal, como lo vimos, ¿verdad?, fue determinar que en esta clase de derecho, ¿verdad?, en derecho de identidad privado, que no se llamaba así, pero pongámosle, ¿verdad?, derecho de identidad privado, no puede procederse por reglas generales. ¿Qué quiere decir? Que para la compraventa en sí no hay una regla general. Para las sucesiones, para decirles el mutuo con garantía hipotecaria, no hay una regla. Bueno, el mutuo con garantía hipotecaria se soluciona con esta regla, con este principio. No se puede. El dijo no puede aportarse, ni resolverse, ni procederse por medio de reglas generales. Entonces, porque una relación jurídica se compone de diferentes estamentos, de diferentes secciones. En una compraventa existen situaciones que tienen que ver con la capacidad de las partes, otras que tienen que ver con la forma del contrato, otros tendrán que ver con la situación del objeto del contrato y otros con el lugar de cumplimiento. A todas ellas no se les puede aplicar la misma ley, el mismo principio. Por ejemplo, es de la capacidad. ¿A quién le interesa determinar el estado de capacidad de las personas? Cuando puedo, cuando no puedo. Yo pertenezco a un estamento social. Ese estamento social pertenece a una soberanía. A esa soberanía le interesa mi estado como persona en sí misma. ¿Será que yo le intereso a México ser mayor de edad, ser abogado? ¿O le interesa El Salvador? ¿A quién le intereso yo?
como persona a Guatemala, ¿verdad? Únicamente. Y lo que Guatemala diga de mí, eso es suficiente para que se respete en todas partes del mundo. Porque Guatemala sabe por qué me dio esas categorías. ¿Y por qué? Porque esa categoría que me reconoce Guatemala responde a una estructura, a un conjunto estratificado de valores. Guatemala dice, usted es mayor a los 18 años. ¿Sabe por qué? Sabrá por qué, ¿verdad? A los 18. ¿Por qué no a los 17? ¿Por qué no a los 21? ¿Verdad? Pero eso pertenece a una serie de valores, ¿verdad? Y solo a Guatemala le importa. ¿No? Es en Estados Unidos, ni en México, ni a nadie. ¿Verdad? Entonces dice, bueno, usted es mayor de edad aquí, mi estado. Capacidad, ¿verdad? Mi capacidad, mayor de edad, ya puedo. Mi estado, usted es soltero, usted es casado, porque, ¿verdad? Los que estamos casados, nos casamos conforme a la normativa de Guatemala. Y mi estado de casado. Pero yo no me casé en Cuba, por decirlo, donde estuve. Ahí yo era casado ahí también, pues, ¿verdad? Si alguna cuestión tenía que ver con mi estado de capacidad, usted es casado. Pero no me casé ahí. Entonces, por lo tanto, ¿a quién le interesa? La soberanía pertenece a esa persona, porque pertenece a un estamento social determinado. A ese es el que le interesa, nada más. Ah, bueno. Entonces, la capacidad se regir por la ley personal de las personas. Posiblemente que la ley personal puede ser la nacionalidad o el domicilio. Son dos escuelas que se aplican hoy en día. Guatemala sigue la ley del domicilio, ¿verdad? Para el estado y la capacidad. Y las relaciones de persona. Usted, con relación a su señor padre, a su señora madre, tiene un conjunto de derechos y obligaciones. Un conjunto de derechos y obligaciones. Y ese conjunto de derechos y obligaciones no se borra aunque usted esté al otro lado del mundo. Si sus padres necesitan alimentos, pues usted está obligado en cualquier parte del mundo a ver por ellos. ¿Ah? A ver por ellos. ¿A quién le interesa? A la sociedad. Pues es en donde esa sociedad permite que él sea mayor de edad, sea capaz, y la relación de familia y todo, ahí va a ser. Entonces la capacidad, dijo Bartolo, por su ley personal. ¿De dónde viene? ¿Verdad? Pero ese no se lo puedo aplicar a la forma del contrato. No voy a adoptar la forma que me diga esta persona que viene de afuera. ¿A quién le interesa la idoneidad del contrato? ¿A quién? Al lugar en donde se otorgue, nada más. Si en el lugar en donde se otorga es suficiente, ese va a ser suficiente en todas partes del mundo. Porque siguió los requisitos, las reglas, las normas, la forma en que exige el lugar, ahí es válido. Y ahí estaban ellos. Donde yo estoy, donde yo fui, de donde yo vengo, ahora no importa. Puede que tal vez ni regrese. Y a donde yo voy, tampoco importa. Puede que nunca llegue. Lo que importa es el lugar material donde estoy otorgando ese contrato. Entonces, forma ya no le voy a aplicar la ley personal. A la forma le voy a aplicar la ley del lugar en donde se otorgue. Locus regit actum. ¿Se dan cuenta? No es porque se quiera, es porque así es. El razonamiento lógico, jurídico, nos indica que así debe ser. Ah, pero el bien está aquí, está en otro lugar. ¿Y cómo se va a regir entonces? Si es el objeto de la compraventa. No le puedo aplicar la ley personal, dicen,
No le puedo aplicar la ley del lugar del otorgamiento. Entonces, ¿a quién le interesa el bien, la situación? Le interesa la ley del lugar en donde está, principalmente los bienes inmuebles, dice él. Ustedes no pueden agarrar su terreno y llevárselo a otro país, ¿verdad? ¿O se puede hacer? El terreno ahí se quedará por siempre. Salvo una catástrofe, ¿verdad? Dios no lo quiera. Pero en términos generales, el bien ahí va a estar siempre. Pero no lo puedo agarrar, meterme bajo el brazo e irme con él a todas partes del mundo, ¿verdad? ¿A quién le interesa entonces esa situación? Al lugar en donde se encuentre. Ahí sí. Si es invasión, ¿a quién puede ser dueño? ¿Quién puede ser el explotador? ¿Quién puede ser el posesionario? Ahí es el bien. ¿Quiénes pueden acceder a él o quiénes no? Entonces dice Bartolo, esa regla de la ley personal y el loco regio in actum no se la puede aplicar al bien. Otro principio, al bien se le aplica la ley del lugar en que se encuentre. Rey Sipe. Y el cumplimiento de la obligación va a ser de acuerdo a la ley del lugar en donde se cumpla. Lex loci ejecutionis. Conclusión, ¿verdad? En el derecho internacional privado no se puede proceder por medio de reglas generales. En una relación jurídica hay que distinguir y subdistinguir. Bueno, ustedes, hay parcelas individualizables dentro de una relación jurídica. La capacidad, la forma de los contratos, la situación del bien, el lugar de su cumplimiento. Todas ellas están regidas por reglas diferentes. Y ese fue el aporte muy importante, ¿verdad? Muy importante. Bueno, y si voy a alegar el cumplimiento de ese contrato, ¿dónde? ¿Qué forma le vamos a dar a la forma donde esté el bien del proceso, al proceso? ¿Qué forma le vamos a dar? Donde esté el bien, o donde se deba cumplir, ejecutar, o el lugar donde se otorgó el contrato, o el lugar de la ley personal de los otorgantes. Y si tienen diferente ley personal, ¿cuál de las dos? Dijo, no, para procesos hay algo cierto, dijo. Se aplica la ley del lugar en donde se ejecute la acción. Las leyes procesales son territoriales. Lex fori. ¿Se dan cuenta? Ahí viene todo lo que va aportando Bartolo, ¿verdad? Entonces, otro posglosador es Charles Dumoulin, ¿verdad? Francés, pero de la escuela italiana, por el contenido de su doctrina. Y la principal es la autonomía de la voluntad. Muy importante también, porque hay situaciones que no forzosamente deben ser dictadas por el Estado. Hay situaciones que pueden dejarse a la libre voluntad de las partes, a lo que más les convenga a ellos. Y vemos que otorgándoles esa facultad, no dañamos, no afectamos a nadie ni a ningún sistema jurídico. Por ejemplo, como yo les decía, ¿verdad? Renunciar al fuero de mi domicilio. ¿A quién afecta? Afectará al sistema jurídico guatemalteco. Afectará al sistema jurídico del otro país. Al único que afecta a mí. Entonces, hay parcelas de esa relación que pueden, dice, dejarse a la voluntad de las partes. El sometimiento a un sistema jurídico específico. Bueno, en caso de controversia, ambas partes nos ponen de acuerdo en que será solucionado ante los órganos judiciales de tal país. Ahí. Claro, no puede ser cualquiera, no vamos a someter a un juzgado de China, ¿verdad? Y un contrato aquí en América, no, ¿verdad? Tiene que tener una relación lógica, ¿verdad? Con la situación jurídica,
con esa situación jurídica, ya sea con las partes, con un objeto, etcétera, ¿no? Tiene que tener alguna relación lógica, ¿no? Pero hay ese margen, puede decir, miren, en caso de controversia, nos sometemos voluntariamente a los tribunales de, por ejemplo, un salvadoreño, ¿verdad?, un guatemalteco, comprando un bien a plazo, ¿verdad?, que está en Honduras, ¿dónde exigimos la entrega de ese bien? ¿Dónde si no se entrega? ¿En Guatemala, en El Salvador o en Honduras? Y pónganle que el contrato se celebre en Costa Rica o en Costa Rica. Ahí tenemos nosotros pues una potestad, ¿verdad? Bueno, digamos, en Guatemala no diría, porque si no va a tener ventaja, y uno no puede salvar porque va a tener ventaja usted, ¿verdad? Entonces tal vez, ¿verdad?, en tribunales, un tribunal más neutral, ¿verdad?, Honduras o Costa Rica, y ahí pues autonomía de la voluntad. Elegimos la jurisdicción a la cual voluntariamente nos queremos someter en caso de controversia. Pero eso daña algún sistema jurídico. A ninguna, alguna soberanía tampoco, ¿verdad? Entonces esas parcelas de relación pueden apartarse para la autonomía de la voluntad. En la escuela holandesa, ¿verdad?, que aporta otro principio muy importante, ¿verdad?, la cortesía internacional. Dice, bueno, ya se ha visto un montón de situaciones, unas que son territoriales, otras que son personales, ¿no? Hay unas que obligan a los estados a aplicarla, pero era criterio de ellos, ¿no?, que afectaba a la soberanía. Pero decían, pero no se puede olvidar esa aplicación, es importante. Si no se aplica, hay problemas tremendos a nivel internacional. Pero ¿qué pasa con la soberanía? ¿Sí? Bien, entonces esto lo vamos a dejar a la potestad del Estado en el ejercicio de su soberanía. Y eso se le va a llamar cortesía internacional. El Estado va a aplicar leyes extranjeras por pura cortesía internacional, a cambio de reciprocidad. Si yo voy a aplicar la ley del Estado por cortesía, espero que cuando uno de mis súbditos necesite que se aplique nuestra ley, sea también aplicada en ese lugar, como una reciprocidad, como una contestación a nuestra manifestación de cortesía. Es algo muy importante, ¿verdad? Y así pues se desarrollan estas escuelas que nos aportan, ¿verdad?, todo lo que conocemos, muchas de las cosas que conocemos hoy, ¿verdad? Como dice el doctor Larios acá, principios como la ley personal, ¿verdad?, lex recitae, locus reginatum, autonomía de la voluntad, la lex fori para los procesos, se acordó la territorialidad de la ley penal, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a las escuelas modernas. La escuela angloamericana, como les habíamos dicho, ha pasado por tres fases. La primera fue la territorialidad absoluta de la ley, ¿verdad? Muy celosos de su soberanía. Como vimos, ese sistema colapsó, ¿no?, ante las exigencias reales de la vida real, ¿verdad? Entonces pasan a otro estrato, que es el de cortesía, influenciados por la escuela holandesa, ¿verdad?, con esos mismos principios, ¿verdad?, ejercicio de su soberanía como una potestad del Estado y la reciprocidad. Y por último, los derechos adquiridos, que es otro. Bien, derecho adquirido ya significa una obligación, ¿verdad? Reconoce derechos adquiridos. Y con ello, pues, cierta obligatoriedad en la aplicación de leyes extranjeras. La escuela alemana va por Savigny, que nos dice que el único destinatario de la ley, del precepto normativo, son las personas, en sí mismo y en sus diferentes relaciones. Y en caso de conflicto, dice Savigny, se procede a buscar para cada relación jurídica
el dominio más conforme con esa relación. Aquí traemos pues dos principios fundamentales: la solución justa y la teoría de las calificaciones. ¿Cómo vamos a calificar esa relación? Imagínense, el matrimonio, como les decía, en algunos lugares es un contrato civil, en otros lugares es una institución social. Eso nos da resultados diferentísimos. ¿Cómo vamos a calificar esa relación? ¿Una relación jurídica o una institución jurídica? Teoría de las calificaciones. Y la teoría que las calificaciones están sometidas a la soberanía de cada estado. Pero lo que se busca con esta calificación, ¿verdad?, es aplicar la ley al dominio más exacto con esa relación, para que sea la solución más justa. La solución justa y la ideal, ¿verdad? Y entramos a la escuela de Bustamante, o escuela de La Habana, que tanto nos interesa a nosotros, ¿verdad? Que habíamos hablado, nosotros, yo le dejé leer, que le leyera una leída a la escuela de La Habana y una leída al artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Será que se desvelaron hasta las 3 de la mañana leyendo un artículo ustedes? ¿Qué dudas tienen? Que si no leen, no vamos por buen camino. En medicina leen como 100 páginas diarias. Los exámenes valen 3 puntos, 4 puntos. Y aquí no pueden leer un artículo ustedes, vamos, mano. Si no leen, no les voy a explicar nada. Si no hay dudas, no se puede explicar, pues que no hay. Vamos a leer un poco, ¿verdad? Y vamos a... Después, pues, si ustedes quieren, profundizamos, si no, no, pero hay preguntas de ahí, ¿verdad? Perdón, buenas noches. Cuando habla de código anexo, ¿a qué se refiere? En el artículo 3 del Código de Internacional. Sí, lo que pasa que, digamos, usted está viendo ahí la Convención de Derecho Internacional Privado. O sea, este código, ¿verdad?, es un tratado internacional. Este código tiene bastantes versiones, ¿verdad? Tengo como 3, 4 versiones diferentes. Es un tratado internacional. Este tratado internacional se adoptó en la 6ª Convención Internacional Americana. Y este es lo que está viendo usted. El anexo ya es este código que ahí está, ahí mismo está, y se lo voy a explicar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes empiezan a leer, dice ahí, Código de Derecho Internacional Privado, Código Bustamante, Convención, dice abajo, miren, de Derecho Internacional Privado, La Habana, 20 de febrero de 1928. Entonces, aquí empieza la declaración, ¿verdad? Los presidentes de todos los países, deseando que sus países respectivos estuvieran representados en la 6ª Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones, convenios y tratados que juzguen útiles a los intereses de América. Los siguientes señores delegados, y están todas las delegaciones. Esa es la convención, ¿verdad? Y empiezan los artículos de la convención, ¿verdad?, de los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido lo siguiente. Artículo 1, ¿verdad? Es la convención. Las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente convenio,
es un cuerpo jurídico adoptado en una convención. Entonces, ahorita estamos leyendo la convención, ¿verdad? Las disposiciones de este código no serán aplicables sino entre las repúblicas contratantes y entre los demás estados que se adhieran a él. Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrán declarar que se reservan la aceptación. O sea, se aceptan reservas. Ustedes saben que con las reservas, ¿verdad? El código entrará en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen a los 30 días del depósito de la respectiva ratificación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado 2. Con 2 ratificaciones entrará en vigor, ¿verdad? Las ratificaciones se depositarán donde los depósitos, los estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este convenio y en todo o en parte el código anexo lo notificarán a la oficina, bueno, de la Unión Panamericana. Son cuestiones de procedimiento, ¿verdad? Como ustedes ven, no son normas jurídicas, ¿verdad? De una ley, ¿verdad? Son como declarativas, ¿verdad? Cualquier república americana ligada en este convenio que desee modificar en todo o en parte el código anexo presentará la proposición correspondiente. Si alguna de las personas jurídicas intencionales o contratantes adheridas quisiera denunciar el presente convenio, síguenme. Y 9, la oficina de la Unión Panamericana y habrá un registro de las fechas de recibo y ratificaciones, puro procedimiento, ¿verdad? Declaraciones, si les falta una D, ¿verdad? Y reservas. Declaraciones y reservas. Reservas de la Delegación de Argentina. Y aquí siguen todas las reservas, ¿verdad? Argentina, lo que declaró Argentina, mira un montón. Todo esto dañó mucho el código. Porque miren ustedes, muchas reservas, ¿verdad? Y lo desnaturalizó bastante. De los Estados Unidos de América, él no lo pudo ratificar por su sistema jurídico, no pudo. La de Uruguay, la de Paraguay, la delegación de Brasil, la delegación de Colombia y Costa Rica. Miren, muchas delegaciones grandísimas. Entonces eso desnaturalizó mucho el código. Reserva de la delegación de El Salvador, reserva de la delegación de la República Dominicana, declaración de la delegación de Ecuador, declaración de delegación de Nicaragua, de Chile, de Panamá, y que viene la de Guatemala. ¿Qué es lo importante de Guatemala? Dicen, Guatemala es muy conteste con este código. Acuérdense que uno de nuestros delegados estuvo ahí, ¿verdad? Guatemala ha adoptado en su legislación civil el sistema del domicilio, miren, del domicilio. Creo que hay la nacionalidad también, pero aunque así no fuere, los artículos conciliatorios del código son conciliatorios, son reglas técnicas. Entonces, los artículos conciliatorios del código hacen armonizar perfectamente cualquier conflicto que pudiera suscitarte entre los diferentes estados, según las escuelas diversas a que hayan sido afiliados, o sea, la del domicilio o la de nacionalidad u otra. Ahí el código, van a ver ustedes, concilia todas esas corrientes. Eso es lo importante, y eso lo hizo Guatemala, Vince, muy acertadamente. Antes se había diplomáticos ustedes. En consecuencia, dice, la delegación de Guatemala se acomoda perfectamente, ¿no?, a la modalidad que con tanta ilustración, prudencia, genialidad y criterio científico campean en el proyecto del Código Nacional Privado. Quiere dejar constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reservas de ninguna especie. Guatemala adoptó íntegramente el proyecto, que Cuba también, hay otros países más, ¿verdad? Pero Guatemala sí fue muy clara en eso. Y eso pues le dio mucha presencia al código, ¿verdad? Porque ustedes ven muchas reservas, demasiadas. Entonces, esto viene a desnaturalizar, ¿verdad? Ya quitarles el código. Y aquí es donde empieza el código, miren. Código de Derecho, ahora ya es el código. Arriba, ¿verdad?, es la convención, ¿verdad? Parte de la convención hacia el código. No es toda la convención, ¿verdad?
Pero la convención que va hacia el código. Y aquí viene ya el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Entonces empieza título preliminar y reglas generales. El título preliminar, ¿qué tiene de importantes? Son 8 artículos. Esos 8 artículos, y eso que se les quede, ¿verdad? Tienen aplicación transversal. Son 8 artículos de aplicación transversal. De aplicación transversal a lo largo de todo el código. Ustedes ven, son principios. Pero este código pues tiene también su regla histórica, ¿verdad? En Europa, bueno, el movimiento inició antes en América. Pero ¿qué sucedía en Europa? ¿Verdad? Ya en el año 1861, Pasquale Stanislao Mancini, que era diputado de la Cámara, diputado de Italia, ya estaba preocupado por ello, ¿verdad? Y hace una propuesta con el objeto que se analizaran los medios más convenientes para atender esas controversias que en la vida práctica se daban, ¿verdad? Y surgían con relación a la aplicación de las leyes. ¿A quiénes? Decía él. A las personas, a los bienes y a los actos jurídicos. Ahí, dice él, se miraba la controversia entre la aplicación de diversos sistemas jurídicos. Y él propuso ¿qué podemos hacer, ¿no?, para esa problemática que hay, ¿verdad? Entonces, tanto de los extranjeros en Italia como de los italianos en el extranjero. Entonces, esa actividad, ¿verdad?, dio lugar pues a que el gobierno se interesara y encomendara a Mancini que prosiguiera con esa investigación, ¿verdad? Y se toca a los demás estados y abre el interés de los demás estados, ¿verdad?, de cómo se puede hacer un código de derecho internacional privado. Eso no produjo más que ese entusiasmo, ¿verdad?, y no se llegó a la vía práctica. Pero vino otro gran jurisconsulto europeo, ¿verdad? Tobias Michael Karel Asser, holandés. A finales de 1874, retoma esa gran idea, ¿verdad? Y la realización de conferencias internacionales, ¿no? Este gran jurisconsulto incluso fue Premio Nobel de la Paz 1911. Imagínense la talla de esa gente, ¿no? Y hasta 1892, 800 veces retoman su idea a los países y se convoca pues a la realización de las conferencias, celebrándose la primera conferencia de La Haya en 1893, conferencia sobre derecho internacional privado. Los tratados que nacen de van influenciados por la escuela de Mancini, en la que sigue la nacionalidad, ¿verdad?, y no el domicilio. ¿Y qué pasaba en América? En 1874, fíjese, se inicia a invitar por parte del Perú, ¿verdad?, a los gobiernos de América a reunirse en una conferencia internacional. Se le llamó Congreso de los Jurisconsultos Americanos y se adopta un código de derecho privado que se le llama el Tratado de Lima de 1878. Ese no tuvo mucho impacto, a pesar de ser un documento muy importante, porque estaba basado, al igual que los de la Haya, ¿no?, pero antes, ¿verdad?, pero más que todo influenciado por Mancini, porque los de la Haya todavía no se habían celebrado, ¿verdad?
sino influenciados por Mancini en la corriente de la nacionalidad. Y como ustedes ven, América siempre abogó por la del domicilio. Entonces, en 1888 se empieza otro movimiento que da lugar a los tratados de Montevideo. Y oiga usted, estos están actualmente en vigencia todavía, los tratados de Montevideo. Más que todo, del Cono Sur. Este sí se basó en la corriente del domicilio y tuvo muy buena acogida en el sur del continente, ¿verdad? Y tenía aplicación. Bueno, ya en América, ¿qué pasó? ¿Ah? Ya estaban solo en el Cono Sur vigentes esas normas de derecho internacional privado. Fueron totalmente de derecho internacional privado, ¿verdad? Cuba pues cuenta con una gran historia, ¿va? Y Sánchez Bustamante, no digamos, tuvo una vida muy problemática. Fíjense ustedes que para la independencia de Cuba se solicitó la ayuda de los Estados Unidos, porque España sí respondió muy fuerte a los movimientos de independentistas cubanos. Pero Estados Unidos siempre quiso comprarle Cuba a España y estaba muy molesto porque España ni siquiera respondió. Y vio su gran oportunidad, ¿verdad? Y a Estados Unidos convirtió en una gran potencia. Dicen, bueno, Estados Unidos en la guerra, ¿verdad? Y no solo se hace de Cuba, sino Puerto Rico, Filipinas y bueno, un montón de las islas de Guam. ¿Y a qué va eso? Que como participaron en la independencia de Cuba, en la propia Constitución, a propuesta de un senador de apellido Platt, una enmienda en la propia Constitución de Estados Unidos, que Estados Unidos sea hasta que los cubanos aprendieran a gobernarse. O sea, no le querían entregar el poder a Cuba después de la independencia, querían quedarse con Cuba. A esto se le llamó la enmienda Platt. Y esta la sociedad cubana, especialmente la intelectual. Y lo más, esta persona de la talla de Sánchez Bustamante se inclinaba en la plata, propugnaba por esa enmienda, ¿ves? Y apoyaba. Incluso apoyó a un presidente que se decantaba por la enmienda Platt. Eso le significó a él la animadversión de alumnos y de personal docente, porque él llegó a ser el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y en pleno ejercicio de la decanatura fue expulsado de la universidad. Un hombre de esa talla, fíjense usted, por su preferencia por la enmienda Platt. O sea, lo tenían como un entreguista, ¿va? De Cuba hacia los Estados Unidos. Imagínense ustedes en la vida de este hombre, ¿verdad? Pero ¿qué va con esto? Que él fue el principal impulsor del Código de Derecho Internacional Privado, un hombre inteligentísimo, ¿verdad? Inteligente. Entonces, ya en 1906, en la tercera Conferencia Internacional Americana, se propone la creación de una comisión de jurisconsultos de América para que propusieran dos códigos, un código para el derecho internacional público y otro para el derecho internacional privado. Este fue el que más caminó, ¿verdad? Y se asignó en la comisión 4 jurisconsultos americanos: Antonio Sánchez de Bustamante de Cuba, José Matos Pacheco de Guatemala, Rodrigo Octavio de Brasil y Eduardo Sarmiento de Argentina. Ellos iban a hacer el estudio y la propuesta. Sin embargo, la historia dice que el que más se entregó a la creación de este código fue Sánchez de Bustamante. Él brilló por encima de los demás, ¿verdad? Y por eso a la fecha se llama el Código Bustamante también. Y en 1928, que se celebra pues la 6ª Conferencia Internacional Americana, como vimos aquí, esta convención de la que leímos ahora, ¿verdad?
en esa convención se adopta el Código de Derecho Internacional Privado, como un anexo, dice ahí, ¿verdad?, a la convención. Así es como nace este código. Miren, el historial que lleva, ¿verdad? Porque nace dentro del panamericanismo, como les decía, ¿verdad? Rescatado y apropiado por los Estados Unidos de América con una potencia, precisamente en 1898, cuando logra la independencia de Cuba. Convoca a la Conferencia Internacional Americana, con vistas más que todo comerciales. Mira para dónde iba. Y ahí empiezan a realizarse, ¿verdad?, periódicamente estas convenciones internacionales americanas. En la tercera de esa convención es cuando se propone la codificación del derecho internacional privado y el derecho internacional público, y en la sexta conferencia se adopta, ¿verdad?, ya bajo la égida de los Estados Unidos, ¿verdad?, el panamericanismo como una potencia mundial, ¿verdad? Y ahí pues a donde tenemos este código, ¿verdad? Pero miren, este gran pensador, como ustedes ven, es ilustrísimo, ¿eh?, el doctor Sánchez de Bustamante, y tuvo esa triste anécdota de ser expulsado de la universidad siendo decano de la misma. ¿Y qué propone? Pues Sánchez de Bustamante propone básicamente 3 normas básicas que van a resolver los diferentes problemas que plantea el derecho internacional privado. Unas normas dicen que van a seguir a las personas aunque se traslade de un lugar a otro. Ya vimos, ¿verdad?, las leyes personales. Otra clase de normas que se van a aplicar a todos dentro del territorio nacional, no importando su nacionalidad, su procedencia. Unas van a seguir las personas, otros el Estado va a aplicarlas en su territorio a todos sin distinción alguna, y otras se van a aplicar en atención a la voluntad, a lo que quieran las partes. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles van a ser esas territoriales? ¿Cuáles van a ser esas personales? ¿Y cuáles esas voluntarias? Ese es el dilema. Eso es lo que califica el derecho internacional privado. Sí, está bien, ¿verdad? Existen 3 tipos de normas. Las personales que siguen a las personas. Las territoriales que aplica el Estado con exclusividad a cuantos se encuentren en su territorio. Y las personales o voluntarias, las voluntarias que se aplican en atención a la intención de las partes. Bueno, ahí estamos claros, pero ¿cuáles? Son unas, ¿cuáles otras y cuáles otras? Entonces aquí lo aclara el doctor Sánchez de Bustamante. Dice el artículo 3: para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes de cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Eso es para los estados. Dice, ustedes estados tienen estos 3 tipos de normas. Numeral romano 1. Las que se aplican a las personas, fíjense, en razón de su domicilio o de su nacionalidad. O, dice, una u otra, ¿no? Y las siguen aunque se trasladen a otro país, como dice Sánchez Bustamante, como sombra al cuerpo. Ahí van con nosotros. Estas se le llaman personales
o de orden público interno. ¿Por qué interno? Como le digo yo, porque suena a la sociedad, a la soberanía, donde está la sociedad le interesa. Mi estado de capacidad no le interesa a México, mi estado de capacidad no le interesa a El Salvador, ni le interesa a Honduras, ni a Estados Unidos, mi estado de capacidad le interesa a Guatemala. Únicamente. Y Guatemala por eso pone los requisitos para que yo obtenga el estado y la capacidad que tengo. ¿En atención a qué? A su idiosincrasia, a una escala de valores que solo aquí son válidas y tienen su razón de ser. Por eso es que hay que respetarse en todo el mundo. Otros países que a los 21 años, ellos sabrán por qué a los 21. Nosotros no tenemos que ver nada en eso. Y si viene uno de 20 y es menor de edad en su país, va a ser menor de edad en todo el mundo. Por eso se llama personal, lo va a acompañar. Usted no la va a encontrar en ningún otro lugar. No va a ser por disposición de usted, no. Eso se la va a otorgar su estado y la va a seguir donde quiera. Y como decía, las relaciones de familia, ¿verdad? Vinicio. Gracias, fíjese que a mí me llama la atención esto que usted acaba de mencionar de la edad. Por ejemplo, sabemos que Guatemala, hablemos del matrimonio, ¿verdad? Es legal a partir de los 18 años. Así es. Y supongamos que en todo caso viene un americano donde la edad legal es de 21 y se quiere casar en Guatemala con 19 años. Ajá. Pero como si nos adecuamos a la norma, como usted lo está planteando, él no podría porque la norma lo sigue. Ajá. Ahora bien, si él se nacionaliza guatemalteco, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la que aplica? ¿La de allá o la de aquí? Aquí seguimos y si aquí radica su domicilio. Acuérdense que aquí hablamos de domicilio. Sí, ya sería capaz porque Guatemala sigue la ley del domicilio. Y lo dice expresamente, ¿verdad? Lo dice expresamente. ¿Y qué quiere? Porque el domicilio tiene sus propios requisitos. Y uno de los requisitos fundamentales en este caso es la intención de vivir acá. Entonces ya de hecho pertenecería al estamento social guatemalteco. ¿Y a qué le importaría entonces su estado de capacidad? A Guatemala, ya no a Estados Unidos, porque ya no va a estar allá, va a estar aquí. Entonces, por nacionalidad y más que todo por domicilio, ¿verdad? Adquiriría su mayoría de edad, ¿verdad? Ahora, si él viene solo de paseo o como, ¿verdad? O como residente o con una beca, ahí no cambiaría su estado, seguiría siendo menor de edad. Entonces lo vamos a explicar más profundamente en otras clases, pero como ven, ven el estado y la capacidad, o contrario censo, pongamos una persona de 17 años y que la mayoría de edad en su país se adquiere a los 17 años, ¿sería mayor o menor de edad si viene a Guatemala? Aplicando el mismo principio, Lee. Sí. Yo considero que no, porque solo viene, ¿no? O sea, viene de paso, digo usted. Ahora bien, si radicara, de igual manera, no, porque la legislación guatemalteca no lo permite. No, porque él tiene su domicilio en el país donde adquirió los 17 años. Y Guatemala dice por el domicilio. Aunque viniera a Guatemala y se domiciliara acá, no podría adquirir su mayoría hasta los 18 igualmente, porque la legislación lo impide. Sí, aún así sea mayor allá. Ajá. Pero ponga, él viene, ¿verdad? Y tiene su domicilio. Pongamos un ejemplo, Venezuela. En Venezuela, hipótesis, ¿verdad? Aquí tiene su mayoría a los 17 años y él viene por acá y quiere contratar. ¿Su ley personal cuál es? La de Venezuela. Y la ley nos dice que el Código de Derecho Integral Privado, nuestra ley no judicial, que el estado y la capacidad se rige por la ley del domicilio. Y si su domicilio es mayor de edad, es mayor de edad aquí, aunque vaya de paso, ¿verdad? Sí, porque lo acompaña, se le pega, ¿verdad? Y lo acompaña a donde quiera que va. Otro caso es la ley territorial, que es otro tipo de norma. Esa misma persona, ¿verdad? Es mayor de edad porque trae esa capacidad de otro lado. Pero póngale,
que comete el delito aquí de homicidio, que le quita la vida a alguien, ¿cometerá o no cometerá un delito, aunque sea de otro país? Efectivamente comete el delito, y podemos ver un ejemplo claro, el del señor Espérense, ¿no? Que acá lo vieron absuelto por los delitos que le acusaban, sin embargo, al tener doble nacionalidad, si se lo reclama para juzgarlo y sentenciarlo allá por los delitos cometidos acá. Sí, ¿verdad? Entonces, a eso se llama territorialidad de la ley, que el que comete un delito acá, lo cometen según nuestra legislación, el delito de homicidio, sea guatemalteco, sea mexicano, sea estadounidense, sea salvadoreño, sea de África, delito de homicidio es el mismo. Se llama ley territorial. Antonio. Matías. Sí, licenciado, buenas noches. Con respecto a lo que está diciendo, yo estaba leyendo el artículo 143 de la Constitución y sería lo que dice el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. No sé si aplica para eso también. ¿Qué artículo me dijo? ¿Qué artículo? 153 de la Constitución. 153 sí. De la Constitución, imperio de la ley. El imperio de la ley. A eso se le llama... Dice... Sí, el imperio de la ley se extiende a el todas imperio de la ley. En atención a estos principios, ¿me entienden? En atención a estos principios. Aquí estamos hablando de territorialidad de la ley. Pero como les digo, y eso ya lo vimos, ¿verdad? No se puede aplicar totalmente la territorialidad total de la ley, ni la personalidad total de la ley, porque colapsa en sí mismo, ¿verdad? O sea, aquí sí estamos muy correctos, ¿verdad? El imperio de la ley se extiende a todos, ¿verdad? En ejercicio de la soberanía, Guatemala dice que reconocerá el estado y la capacidad de conformidad con el domicilio, y eso nuestra propia legislación lo dice. No sé dónde tengo la ley del organismo judicial, no sé si lo... Ley del organismo judicial. Aquí estamos hablando siempre de la ley, ¿verdad? 24, artículo 24 de la ley del organismo judicial. Bueno, leamos el 153 primero, ¿verdad? Dice: de la Constitución. Artículo 153, imperio de la ley. El imperio de la ley se aplica a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. A eso se le llama territorialidad de la ley. Y en atención a ello tenemos el precepto jurídico que dice, y esa es ley, pues, ¿verdad? Estatuto personal. El Estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia, fíjense, todo eso reconoce nuestra ley. Se rigen por la ley del domicilio. Está dentro de lo que llama normas de derecho internacional privado. Quiere decir que nuestra propia ley ordena, ¿verdad?, que para el estado de la capacidad nos debemos regir por la ley del domicilio. ¿De dónde viene la persona? Si es capaz o no es capaz. Y como yo le digo, tenía unos mis vecinos que eran chinos, se casaron en Macao, China, y vinieron a Guatemala a radicarse a Guatemala, ya casados, fíjense. Tenían hijos de mi edad, ¿verdad? Estas personas se les reconoció como casados en Guatemala y ahí así forjaron su familia. Casados. Pero no se casaron aquí. ¿Dónde se casaron? En China. Pero lo dice el Estado y la capacidad rigen por el domicilio. En ese tiempo era su domicilio de ellos y se casaron conforme a las leyes de su domicilio. Y eran casados, ¿verdad?, con esa calidad y se les reconoció, ¿verdad? Porque la ley así manda, pues, que el domicilio determina el estado de capacidad de personas en todo el mundo.
Las relaciones de familia, imagínense que nosotros borráramos las relaciones de familia por el cambio de domicilio. Estaría bien complicado, ¿verdad? Entonces, así dice la ley, y eso no contradice el artículo 153, ¿verdad? Porque estamos aplicando la ley y se va a extender a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, en atención al artículo 153 de la Constitución, ¿verdad? Bueno, ¿y qué otra clase de normas habíamos visto? Territorial, ¿verdad? La que obligan por igual a cuantos se encuentren en el territorio, sean o no nacionales, ¿verdad? El ejemplo clásico es el Código Penal. La estafa, el hurto, la violación, el homicidio, ¿verdad? Todo eso, no importa quién perpetre esos delitos, que el delito se consuma, ¿verdad? Cuando el tipo se cumple en la acción, ¿verdad? De la gente, no importa su nacionalidad ni su procedencia. Y otras que se aplican solamente, dice solamente, venga, hasta dice solamente mediante la expresión, puede ser expresa, mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas. Como le digo, renunciar a mi domicilio, al fuera de mi domicilio, eso no afecta a nadie, ¿verdad? Yo puedo hacerlo, solo a mí me va a afectar. Eso se puede reservar a la autonomía y la voluntad. Entonces tenemos tres clases de normas, ¿no? Las que se aplican a las personas, a la persona, en razón de su domicilio o de su nacionalidad, y las siguen aunque se trasladen a otro país. Estas, ¿cómo se llama? Personales, porque van en atención a la persona, a su estado y capacidad, ¿verdad? También se llaman de orden público interno. Las que obligan por igual a cuantos residen en territorio, ¿verdad? Sean o no nacionales, esas se denominan territoriales. Pero también se dice orden público internacional. O sea, las de orden público interno dirigidas a la persona. Las de orden público internacional, ¿ah? El lugar, ahí es obligatorio para todos sin importar. Y las otras que vienen en atención, ¿ah? A la voluntad de las partes se les denomina voluntarias o de orden privado. Fíjense. Orden público interno, orden público internacional y orden privado. Esas son las tres clases de normas que propone Sánchez Bustamante para atender todo el universo del derecho internacional privado. Y ahí vamos a ver otros principios ya en el mundo judicial y aquí, ¿verdad?, que nacen a raíz del desarrollo de esta rama del derecho, ¿verdad? Bien, jóvenes, nos quedamos ahí, si no hay alguna duda. Bueno, entonces, con el permiso de ustedes, paso a retirarme. Y gracias. Nos miramos. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.